Era solo su guardaespaldas. Hasta que descubrí la verdad detrás del imperio más poderoso, parte 2. No con odio. Con algo más complejo. Respeto. La prima dio un paso atrás. Eso no invalida mi sangre. Pero invalida tu reclamo inmediato, respondí. Valeria permanecía en silencio. Observando. Aprendiendo. Entonces ocurrió algo que nadie anticipó. La señora Liang se levantó. Suficiente. Su voz cortó el aire. Si vamos a exponer verdades, hagámoslo completo. Todos la miraron. La adquisición internacional no fue idea de mi esposo. Silencio. Fue mía. El presidente giró lentamente hacia ella. Lo hice para asegurar una red de protección política ante una investigación inminente. Mi error fue subestimar a mi sobrina. La prima apretó la mandíbula. Y subestimarme a mí, y continuó la señora Liang. La guerra cambió de eje en segundos. Ya no era padre contra hija. Era madre contra hija ilegítima. Y el presidente. Era el campo de batalla. Uno de los directores habló. Necesitamos un liderazgo que no esté contaminado por este conflicto familiar. Miradas cruzadas. Cálculos rápidos. Entonces alguien dijo algo que nadie vio venir. ¿Y si el liderazgo no proviene de la familia? Silencio absoluto. Todas las miradas se dirigieron. A mí. El guardaespaldas. El hijo del escándalo. El hombre que había revelado la verdad sin pertenecer a ninguno de los bandos oficiales. Mi corazón golpeó fuerte. Valeria me miró. No sorprendida. Como si hubiera considerado esa posibilidad. La prima frunció el ceño. El presidente no parpadeó. Y uno de los directores concluyó. Un director ejecutivo externo, con conocimiento interno, podría estabilizar la transición. Externo. Pero conocedor. Yo. Ahí entendí que el tablero acababa de volcarse por completo. Ya no era una pieza. Podía convertirme en el jugador. ¿Y eso? Era más peligroso que cualquier bala. Porque aceptar significaba traicionar la sangre. Rechazar significaba perder toda posibilidad de justicia. Y en ese instante comprendí. Que el verdadero poder no está en heredar un imperio. Está en decidir si lo destruyes o lo gobiernas. Y nada volvería a ser igual. Nadie respiraba. La propuesta aún flotaba en el aire como humo después de una explosión. Director ejecutivo externo. Yo. El hijo del escándalo. El guardaespaldas. El hombre que acababa de exponer a la familia más poderosa del país. Uno de los directores internacionales habló desde la pantalla. Necesitamos estabilidad inmediata. Los mercados abren en 3 horas en Asia. 3 horas. Para decidir el destino de un imperio. Valeria fue la primera en romper el silencio. No. La palabra cayó firme. Todos la miraron. Nombrarlo ahora sería una admisión pública de fractura total. Las acciones se desplomarían. Su mente trabajaba a velocidad quirúrgica. Si alguien externo asume el control, el mensaje será claro, la familia perdió el control. La prima sonrió levemente. ¿Y no lo ha perdido ya? Valeria no respondió. Me miró. Y por primera vez vi algo que no había visto nunca en ella. ¿Miedo? No a perder el poder. A perderme. El presidente Liang se puso de pie. Si esta junta cree que un no Liang debe dirigir el conglomerado, entonces hemos fracasado como familia. Su voz no temblaba. Pero había desgaste. Sin embargo, continuó, no me opondré si la mayoría lo considera necesario. Era una rendición estratégica. Controlada. Uno de los consejeros financieros intervino. La opinión pública simpatiza con la narrativa del hijo injustamente acusado. Podría funcionar a corto plazo. Yo era un titular conveniente. Un símbolo de redención. No un heredero. Un sacrificio útil. La señora Liang me observaba en silencio. Evaluando. Midiendo. Y entonces lo entendí. No me querían como líder. Me querían como escudo. Si el plan fracasaba. Yo caería. No la familia. Respiré hondo. Aceptaré una condición. La sala se tensó. No seré CEO. Murmullo inmediato. Pero si aceptaré el cargo de director interino de auditoría estratégica. Acceso total a contratos, transferencias, subsidiarias y acuerdos políticos. Miré directo a la señora Liang. Sin excepciones. Silencio absoluto. Eso no era gobernar el imperio. Era desmantelarlo desde dentro. La prima me estudió con atención nueva. Ya no era una pieza neutral. Era una amenaza transversal. Eso implicaría exponer secretos que podrían destruirnos a todos, dijo con suavidad. ¿Exacto? Valeria habló con calma. Si aceptamos, la transición se mantiene familiar. Él supervisa limpieza estructural. Yo asumo operaciones ejecutivas temporales. Movimiento brillante. Ella quedaba en la cima operativa. Yo en las sombras con poder real. El presidente evaluó el tablero. ¿Y cuál es tu verdadero objetivo? Me preguntó. Lo miré sin desviar la vista.
Limpiar el nombre de mi padre. Nada más. Nada menos. La votación fue rápida. Mayoría aprobada. Cargo creado. Poder otorgado. Pero en cuanto el mazo simbólico golpeó la mesa, supe que alguien iba a reaccionar. Y no sería dentro de esa sala. Cuando la reunión terminó, Valeria me alcanzó en el pasillo privado. Eso fue arriesgado. Era necesario. Te acabas de convertir en el hombre más vigilado del país. La miré. Siempre lo he sido. Hubo un segundo de silencio cargado. Luego ella dio un paso más cerca. Si descubres algo que me comprometa, ¿qué harás? La pregunta no era corporativa. Era personal. Depende de lo que hayas hecho. Sus ojos no vacilaron. Pero tampoco respondieron. Esa noche, al salir del edificio Lian, mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Silencio. Luego una voz distorsionada. 3 horas. ¿Para qué? Para que decidas si quieres seguir respirando. La llamada se cortó. Miré alrededor. La calle parecía normal. Demasiado normal. En ese instante, un auto negro arrancó bruscamente desde la esquina. Demasiado rápido. Demasiado directo hacia mí. El instinto tomó el control. Salté hacia un costado. El vehículo pasó rozándome y se estrelló contra una barrera. Explosión inmediata. Fuego. Gritos. Caos. Pero algo no cuadraba. No fue un intento de atropello. Fue una distracción. Lo entendí cuando sentí el frío metálico presionando contra mi espalda. Una voz detrás de mí. Calma. ¿Precisa? Femenina. Te advertí que elegir bando tendría consecuencias. La prima. ¿Cómo había salido antes que yo? ¿Cómo llegó tan rápido? No quiero matarte, susurró. Pero tampoco puedo permitir que escarbes demasiado. El arma no temblaba. Su respiración tampoco. Tu guerra no es conmigo, dije sin girarme. Ahora sí lo es. Silencio. El fuego del auto iluminaba la calle. Sirenas acercándose. Tienes 3 opciones, continuó. Renuncias mañana. Desapareces. O descubres algo que te obligue a elegir entre tu padre y Valeria. Mi pulso se aceleró. No sabes lo que vas a encontrar, dijo. Y cuando lo hagas, desearás que el disparo hubiera sido hoy. El arma se apartó. Pasos alejándose. Cuando me giré, ella ya no estaba. Solo el caos. Solo el fuego. Solo la certeza de que la guerra apenas empezaba. Y por primera vez desde que entré a la familia Lian. No estaba protegiendo a nadie. Ahora era yo el objetivo. Y el próximo movimiento no sería en una sala de juntas. Sería en la oscuridad. A las 2:17 de la madrugada estaba solo en el piso 72. Nuevo acceso activado. Credenciales provisionales. Puertas que antes me negaban entrada ahora se abrían sin preguntas. El poder tiene un sonido particular. Es el clic silencioso de una cerradura que antes no respondía. El departamento de auditoría estratégica parecía un laboratorio más que una oficina. Pantallas curvas. Servidores internos aislados de la red principal. Archivos físicos en cajas selladas con códigos antiguos. Ahí es donde esconden lo que no puede filtrarse. Encendí la terminal principal. La primera carpeta apareció casi de inmediato. Proyecto Atlas. Fecha de creación, 8 años atrás. Clasificación, confidencial familiar. Demasiado viejo para ser una reacción a la crisis actual. Demasiado estructurado para ser improvisado. Abrí. Transferencias cruzadas entre subsidiarias en Montenegro. Acuerdos de blindaje político en Suiza. Una fundación fachada en Singapur. Y luego. Un nombre que me dejó inmóvil. Valeria Lian. No como beneficiaria. Como firmante. Autorizaciones digitales con su clave corporativa. Fechas que coincidían con el periodo en que supuestamente estaba estudiando en el extranjero. Imposible. O perfectamente planificado. Abrí más documentos. El proyecto Atlas no era solo un esquema financiero. Era un plan de contingencia. Si el presidente caía por investigación internacional. Si la sucesión oficial se volvía inestable. Si una heredera alternativa reclamaba legitimidad. Atlas activaba una red paralela de control. ¿Y quién tenía la llave final de activación era? Valeria. No la madre. No la prima. Valeria. Mi pecho se tensó. ¿Había sido una víctima todo este tiempo? ¿O la arquitecta silenciosa? Revisé registros biométricos. Las firmas no eran simples autorizaciones remotas. Había presencia física registrada en la sede. En fechas que ella negó haber estado en el país. Eso no era manipulación externa. Eso era participación directa. Mi teléfono vibró. Mensaje. Valeria. ¿Sigues en el edificio? Demasiada coincidencia. No respondí. Seguí buscando. Y entonces encontré el archivo que no debía existir. Subcarpeta encriptada dentro de Atlas. Nombre en clave, Helios.
Contraseña requerida. Probé fechas obvias. Nada. Probé el aniversario corporativo. Nada. Entonces recordé algo que ella dijo una vez. El poder real no se hereda. Se diseña. Diseña. DESIGNA. Intenté esa palabra. Acceso concedido. El estómago se me heló. Helios era el siguiente nivel. No solo protegía el imperio. Redirigía activos estratégicos a una estructura independiente controlada por una sola persona en caso de guerra interna total. Y esa persona era Valeria. Si todo colapsaba, ella no perdería nada. Ni siquiera el apellido sería necesario. Tendría el capital, las alianzas, el respaldo político externo y la capacidad de reconstruir desde cero. Eso significaba algo peor. Atlas no era una defensa contra la prima. Era una defensa contra todos. Incluso contra su propio padre. Valeria no estaba peleando por heredar el imperio. Estaba preparada para reemplazarlo. La puerta del departamento se abrió detrás de mí. ¿Lenta? Sin prisa. No me giré. Ya sabía quién era. Sabía que llegarías a Atlas, dijo su voz, tranquila. Cerré la carpeta. ¿Desde cuándo? Desde que entendí que mi padre no sobreviviría políticamente a sus propias decisiones. Me giré. Valeria estaba vestida de negro. Sin guardaespaldas. Sin miedo. ¿Montenegro fue parte del plan? Pregunté. Fue un daño colateral necesario. Mi mandíbula se tensó. Mi padre casi muere. Lo sé. No había disculpa en su tono. Solo cálculo. ¿Y la prima? Continué. Ella cree que pelea por legitimidad. Pero su existencia solo aceleró lo inevitable. Se acercó a la mesa. Miró la pantalla. Si el conglomerado cae, Atlas se activa. Helios redistribuye activos. Yo reconstruyo en menos de 2 años. ¿Sin tu familia? Me sostuvo la mirada. La familia es una estructura emocional. El poder es una estructura matemática. Ese era el momento. El momento en que debía decidir si la veía como enemiga. O como la mente más brillante en esa guerra. ¿Y yo qué soy en tu ecuación? Pregunté. Un silencio mínimo. La variable que no puedo controlar. Eso no era una declaración romántica. Era una admisión estratégica. Y eso la hacía más peligrosa que su madre. Si revelo esto, dije, la Junta te destituye mañana. No lo harás. ¿Tan segura estás? Se acercó un paso más. Porque sabes que si Atlas cae ahora, la prima tomará el control total antes de que puedas limpiar el nombre de tu padre. Tenía razón. Si exponía a Valeria esta noche, el vacío beneficiaría a la otra heredera. Era una jugada de equilibrio imposible. No soy tu enemigo, dije. Aún no. La respuesta fue honesta. Demasiado honesta. Entonces agregó algo que me dejó frío. Helios tiene una segunda fase. ¿Cuál? Solo se activa si tú decides traicionarme. Silencio absoluto. ¿Qué significa eso? Significa que si intento destruirte, tú caerás conmigo. No era amenaza. Era diseño. Había construido un sistema donde mi caída arrastraba la suya. Mutua destrucción asegurada. Me había integrado al algoritmo. Nos quedamos frente a frente. 2 personas que podían amarse. O destruirse financieramente en segundos. No quiero una guerra contigo, dije finalmente. Entonces no me obligues a elegir entre el poder y tú. Sus ojos no eran fríos. Eran determinados. Y eso era peor. Cuando salió del departamento, me quedé mirando la pantalla negra. Proyecto Atlas. Helios. Y la certeza de que la mujer que juré proteger podría ser la mente más peligrosa del imperio. La pregunta ya no era quién debía gobernar. La pregunta era si el sistema estaba diseñado para sobrevivir a todos. ¿Quién estaba destinado a caer primero? El sistema no debería haberse abierto de nuevo. Yo seguía frente a la terminal cuando la pantalla parpadeó. Acceso remoto detectado. Usuario, H02. H02 no era Valeria. Ella era H01. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Helios no estaba diseñado para múltiples operadores activos. Solo 2 niveles de autorización existían. Arquitecto principal. Sucesor de contingencia. Valeria nunca mencionó un sucesor. Tecleé rápido. Intenté rastrear la conexión. El punto de acceso no venía del edificio Lian. Venía del extranjero. Servidor espejo en Islandia. Blindaje digital avanzado. Profesional. Preparado con anticipación. Eso no era improvisación. Era una pieza que ya estaba en el tablero. La carpeta Helios volvió a abrirse sola. Subsección que yo no había visto antes. Protocolo Ícaro. Estado, pendiente de activación. Un contador comenzó a correr en la esquina de la pantalla. 2 horas 59 minutos y 47 segundos. 2 horas 59 minutos y 46 segundos. 3 horas.
Las mismas 3 horas que mencionó la voz anónima. No era coincidencia. Mi teléfono vibró. Mensaje encriptado. Número desconocido. Te dije que el disparo no sería hoy. La prima. Solo podía ser ella. Pero ¿cómo tenía acceso a H02? A menos que no estuviera trabajando sola. Abrí el archivo de autorización secundaria. Y ahí estaba. Nombre real. Identidad verificada. El presidente Lian. El propio padre. H02 no era la prima. Era él. El arquitecto original del sistema. Valeria diseñó Helios. Pero él añadió la cláusula Ícaro. Una llave oculta dentro de la llave. Un seguro contra su propia hija. La puerta del departamento volvió a abrirse. Valeria entró. Esta vez no tranquila. Su mirada fue directa a la pantalla. Y por primera vez, la vi perder el control. No, susurró. Tu padre es H02. Ella no respondió. Solo caminó hacia la terminal. Tecleó su clave. Acceso denegado. Helios ya no reconocía su autoridad total. El contador seguía bajando. 2 horas 41 minutos y 12 segundos. ¿Qué es Ícaro? Pregunté. Silencio. Valeria. Sus labios se tensaron. Es la fase de purga. ¿Purga de qué? Me miró. Y esta vez no había cálculo. Había algo más crudo. De mí. El presidente había construido un sistema que, si consideraba que su hija intentaba desplazarlo antes de tiempo, podía desactivar su control. Congelar activos. Transferir autoridad temporal al sucesor alterno registrado. ¿La prima? Pregunté. Valeria negó lentamente. No. Eso era lo peor. No era la prima. Era alguien más. Busqué el campo sucesor Ícaro. Y el nombre apareció en pantalla. Mi corazón se detuvo un segundo. Mi nombre. Yo. El hijo del escándalo. El externo. El variable. El hombre que no pertenecía a la familia. El presidente me había colocado como pieza final. Si Helios detectaba traición o guerra interna, yo asumiría control automático temporal de los activos estratégicos. Sin votación. Sin junta. Sin sangre Lian. Él confía en ti más que en mí, dijo Valeria, casi para sí misma. O confía en que no pertenezco a nadie. El contador marcaba. 2 horas 18 minutos y 3 segundos. Si Ícaro se activaba, Valeria perdería el control de Atlas. Su red paralela quedaría neutralizada. Y el sistema quedaría en mis manos. Eso explicaba la llamada. Eso explicaba el ataque. Alguien quería empujar la activación. Pero no sabía que yo era la variable final. ¿Intentaste activarlo antes? Pregunté. No. Entonces, ¿por qué ahora? Su mirada se endureció. Porque alguien informó a mi padre que Helios estaba comprometido. Silencio. Ambos entendimos. La prima. No necesitaba acceso total. Solo necesitaba provocar desconfianza. El presidente no estaba reaccionando a traición real. Estaba reaccionando a la percepción de traición. Ícaro no era defensa. Era paranoia codificada. Si esto se activa, dijo Valeria con voz baja, tú tomarás el control inmediato. Temporal. Suficiente para destruir todo lo que construí. Ahí estaba el verdadero miedo. No perder el poder. Perder el diseño. El contador. 1 hora 57 minutos y 22 segundos. Tenía 2 opciones. Dejar que Ícaro se activara. Convertirme en la figura más poderosa del conglomerado sin disparar un arma. O ayudarla a detenerlo. Salvar su sistema. Salvarla. Y renunciar al control absoluto. Dime cómo detenerlo, dije. Valeria me miró como si estuviera evaluando el universo entero en un segundo. Si me ayudas, renuncias a cualquier legitimidad moral futura para acusarme. No me interesa la moral. Me interesa la verdad. Eso la hizo dudar. Se sentó frente a la terminal. Necesitamos acceso físico al servidor raíz. Está en el piso 94. Sala restringida solo para mi padre. Entonces vamos. Cuando salimos al pasillo, las luces del edificio parpadearon levemente. Protocolos internos activándose. Bloqueos digitales comenzando a ejecutarse. La guerra ya no era silenciosa. Era sistémica. Mientras subíamos por el ascensor privado, Valeria habló sin mirarme. Si llegamos tarde, y tomas el control. No lo quiero. Eso no importa. El sistema te lo dará. Silencio. Y cuando lo tengas, mi padre intentará destruirte. Sonreí levemente. Que lo intente. Pero en el fondo sabía algo. Si Ícaro se activaba, yo no sería un CEO. Sería un arma. Y las armas no viven mucho tiempo en manos de familias poderosas. El ascensor se detuvo. Piso 94. Las puertas se abrieron lentamente. Y frente a nosotros. El presidente Lian.
esperándonos. El contador seguía bajando. 1 hora 32 minutos y 8 segundos. Y la expresión en su rostro no era ira. Era decisión. El presidente Liang estaba solo. Sin escoltas. Sin asesores. Sin miedo visible. Detrás de él, la puerta blindada del servidor raíz. Luces rojas intermitentes reflejándose en el piso de mármol. El contador seguía corriendo en mi teléfono. 1 hora 29 minutos y 44 segundos. Sabía que vendrían juntos, dijo con calma. Valeria no respondió. Se quedó a mi lado, rígida. Ícaro no fue diseñado para castigarte, continuó él, mirándola. Fue diseñado para probarte. ¿Probarme? La voz de ella no era frágil, pero estaba contenida. Si ibas a reemplazarme, debías hacerlo sin destruir el sistema. Silencio denso. Yo era el tercero en una conversación que llevaba décadas gestándose. La prima te manipuló, dijo Valeria. El presidente negó suavemente. Me informó. Eso es diferente. Luego me miró. Directo. Y tú eres la única variable que ninguno de los dos controla. El contador. 1 hora 25 minutos y 3 segundos. Si Ícaro se activa, dije, asumiré control temporal. Sí. Y usted perderá autoridad directa. ¿También? No había orgullo en su tono. Había aceptación. Valeria dio un paso adelante. Entonces deténgalo. El presidente la observó durante varios segundos. Dime por qué debería hacerlo. Esa no era una pregunta empresarial. Era paternal. Ella sostuvo la mirada. Porque no quiero destruirte. Solo quiero asegurar que el imperio sobreviva cuando tú ya no puedas protegerlo. Silencio. Las palabras flotaron entre ellos. Verdad cruda. El presidente se giró hacia mí. ¿Y tú? ¿Por qué ayudarías a detener algo que te entrega el poder absoluto sin costo político? Pensé en mi padre. En la junta. En el arma en mi espalda. Pensé en Valeria frente a mí ahora, no como estratega, sino como hija. Porque si el sistema me convierte en líder por accidente, nunca dejaré de ser un intruso. Él asintió levemente. Entendía eso. Me entendía. El contador. 1 hora 17 minutos y 22 segundos. Ícaro no puede cancelarse desde fuera, dijo finalmente el presidente. Solo puede redirigirse. ¿Redirigirse? Pregunté. Transferir la activación a un tercer estado. Valeria frunció el ceño. Eso no estaba en el diseño. No estaba en el tuyo, respondió él. Se acercó al panel biométrico de la puerta. Colocó su mano. Escaneo. Acceso concedido. La puerta se abrió con un sonido grave. Dentro, el núcleo del sistema. Servidores alineados como columnas de acero. El corazón del imperio. Entramos los tres. La puerta se cerró detrás. El contador marcaba. 1 hora 10 minutos y 48 segundos. El presidente se detuvo frente a la consola principal. Si redirijo Ícaro, el control no será tuyo, me dijo. Ni de ella. ¿Entonces de quién? Me sostuvo la mirada. De los mercados. Silencio. Valeria entendió primero. No. Su voz fue inmediata. Si conviertes Helios en una estructura pública blindada, perdemos la ventaja estratégica. El presidente tecleaba con calma. La ventaja estratégica es lo que casi nos destruye. Me acerqué a la pantalla. El protocolo alternativo aparecía como Ícaro, fase Erebo. Descripción. Conversión automática de activos paralelos en fideicomiso corporativo internacional supervisado por auditoría externa permanente. Eso significaba algo enorme. Helios dejaría de ser un arma familiar. Se convertiría en una entidad independiente. Nadie podría usarlo para guerra interna. Pero tampoco para control absoluto. Estás renunciando al juego, dijo Valeria, con tensión visible. Estoy cambiando las reglas, respondió él. El contador. 58 minutos y 3 segundos. Si haces esto, dije, la familia Liang ya no tendrá control total sobre su propio blindaje. ¿Exacto? Me miró con intensidad tranquila. El poder concentrado siempre termina corrompiendo. Incluso a quienes creen diseñarlo mejor. Valeria dio un paso atrás. Eso la golpeó más que cualquier acusación. ¿Confías en él más que en mí? Preguntó ella, apenas audible. El presidente no respondió de inmediato. Luego dijo. Confío en que él no nació queriendo este imperio. Silencio. Esa era la diferencia. Yo no tenía ambición heredada. No tenía orgullo familiar que defender. Solo verdad pendiente. El contador. 43 minutos y 11 segundos. El presidente colocó su pulgar en el sensor final. Última confirmación. Miró a su hija. Si activamos Erebo, nunca podrás usar Helios para reemplazarme. Valeria lo miró fijo. La estratega. La arquitecta. La mujer que diseñó una red capaz de sobrevivir a todos. Y por primera vez. Dudó. Me miró a mí. No como variable.
No como arma. Como elección. Si acepto esto, dijo, pierdo mi red de seguridad. Pero ganas estabilidad real, respondí. Sus ojos buscaron los míos. Y ahí entendí algo más profundo. Ella no temía perder poder. Temía quedarse sin plan. Sin estructura. Sin cálculo. El contador. 31 minutos y 2 segundos. El presidente habló por última vez. El imperio puede sobrevivir a un enemigo externo. Lo que no sobrevive es a una guerra entre sus propios herederos. Valeria cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la decisión estaba hecha. Asintió. Lento. Firme. Actívalo. El presidente presionó el sensor. La pantalla cambió. Ícaro redirigido, fase Erebo activada. El contador se detuvo. Las luces rojas pasaron a blanco. Helios dejó de ser un arma. Se convirtió en institución. Durante varios segundos nadie habló. El sonido constante de los servidores llenaba el espacio. Algo había terminado. Y algo había empezado. El presidente se giró hacia mí. Ahora sí eres verdaderamente externo. ¿Eso es bueno o malo? Una leve sonrisa casi invisible. Eso depende de lo que hagas mañana. Valeria se quedó mirando la pantalla. Sin ira. Sin derrota. Solo recalculando. Siempre recalculando. Se acercó a mí. Muy cerca. Esto no termina aquí, dijo en voz baja. Nunca lo hace. Cuando salimos del piso 94, el amanecer comenzaba a teñir la ciudad. El Imperio Liang seguía en pie. Pero ya no era el mismo. Helios ya no pertenecía a una sola mente. Ni siquiera a una sola sangre. Y eso cambiaba todo. Pero mientras bajábamos en el ascensor. Mi teléfono vibró. Mensaje nuevo. Remitente desconocido. Solo una frase. Erebo fue la decisión correcta, para mí. Me detuve. Valeria me miró. ¿Qué ocurre? Le mostré el mensaje. Sus ojos se endurecieron. Porque solo alguien con acceso interno sabía que el protocolo se llamaba Erebo. Y nosotros éramos los únicos presentes. Nosotros. Y alguien más que había estado observando. Desde dentro. La guerra familiar había terminado. Pero ahora el enemigo no era sangre. Era invisible. Y ya conocía cada uno de nuestros movimientos. El mensaje seguía en mi pantalla. Erebo fue la decisión correcta, para mí. No había número rastreable. No había ruta visible. Solo una certeza. Alguien estuvo dentro del servidor raíz mientras activábamos el protocolo. Y no era un hackeo externo. Era acceso con privilegios. Solo 3 personas sabían del nombre Erebo, dijo Valeria en voz baja mientras el ascensor descendía. Mi padre, tú, y yo. 4, respondí. Ella me miró. El arquitecto que escribió la capa base del sistema. Silencio. Eso la hizo pensar. El presidente nunca programó directamente. El diseño conceptual era suyo. Pero la implementación fue delegada. Años atrás. A un especialista traído con discreción absoluta. Un nombre que casi nadie en el conglomerado recordaba. Excepto yo. Porque apareció una vez en un informe antiguo cuando investigaba el caso de mi padre. El jefe de ciberseguridad que renunció después de cerrar Atlas. Renunció oficialmente. Pero nunca salió del radar financiero. ¿Quién? Preguntó Valeria. El ingeniero que selló Helios. Sus pupilas se ajustaron apenas. Eso fue hace 8 años. Y nadie abandona un sistema que diseñó desde cero sin dejar una puerta trasera. El ascensor se abrió en el piso ejecutivo. El presidente aún caminaba delante de nosotros. ¿Tranquilo? Demasiado tranquilo. Padre, dijo Valeria al alcanzarlo, ¿dónde está él? El presidente no fingió no entender. Desapareció después de terminar el núcleo. No, respondí. Fue reasignado. El presidente se detuvo. Lentamente. Y eso fue suficiente. Lo mantuve como consultor externo, admitió finalmente. Solo para mantenimiento estructural. ¿Con acceso a Erebo? Pregunté. Silencio. Respuesta suficiente. Volví a mirar el mensaje. Para mí. No era amenaza. Era declaración. Erebo convirtió Helios en un fideicomiso supervisado internacionalmente. Eso significa transparencia obligatoria. Auditoría externa permanente. Flujo de información abierto. Para alguien que quisiera datos. Era oro puro. No quería destruirnos, dije. Quería que activáramos Erebo. Valeria entendió primero. Forzó la paranoia de mi padre. Manipuló la percepción de traición. Provocó la activación. Y ahora tiene acceso legal a todo, concluí. Porque Erebo no solo protegía. Compartía supervisión con la firma internacional que diseñó la arquitectura de respaldo. Y esa firma fue recomendada por el ingeniero. El presidente apretó la mandíbula. No por miedo. Por haber sido superado. ¿Dónde está ahora? Pregunté.
En Europa. ¿Dónde exactamente? Silencio. Demasiado largo. Valeria respondió por él. En Zúrich. Centro financiero. Blindaje legal. Neutralidad política. Perfecto. Mi teléfono vibró otra vez. Nuevo mensaje. Esta vez con archivo adjunto. Una imagen en vivo. Una oficina minimalista. Vista panorámica. Un hombre sentado frente a cámara. Sonrisa tranquila. Canas bien cuidadas. Ojos que no parpadean demasiado. El arquitecto. Buenos días, dijo en el vídeo. Si están viendo esto, significa que eligieron estabilidad sobre ambición. Excelente. Valeria dio un paso hacia la pantalla. ¿Qué quieres? El hombre sonrió levemente. Lo mismo que ustedes. Orden. Pero alguien tenía que asegurarse de que no convirtieran el sistema en arma personal. El presidente habló con voz controlada. ¿Te pagué por lealtad? No, respondió el hombre. Me pagó por diseño. Y yo diseño sistemas que sobreviven incluso a quienes los crean. Silencio pesado. Erebo me otorga supervisión permanente como auditor externo principal, continuó. ¿Legal? Irrevocable. Con acceso total a flujos estratégicos. Lo entendí por completo. No quería el imperio. Quería información. Y la información es poder silencioso. ¿Trabajas con la prima? Pregunté. Risa breve. Ella cree que trabaja conmigo. Eso era peor. Mucho peor. No soy su enemigo, dijo el arquitecto. Soy el equilibrio que ustedes nunca supieron crear. La transmisión se congeló. Archivo cerrado. El presidente permaneció en silencio varios segundos. Luego dijo algo que no esperaba. Subestimé al único hombre que no tenía sangre en el juego. Valeria cruzó los brazos. Ahora tiene toda la visibilidad financiera del conglomerado. Y nosotros tenemos algo que él no, dije. Ambos me miraron. Motivo. Porque el arquitecto quería estabilidad. Control estructural. Información. Pero no entendía algo esencial. Los sistemas no se mueven solos. Las personas sí. Y nosotros tres acabábamos de pasar por una guerra interna que nos hizo más peligrosos que cualquier código. Valeria me miró diferente. No como variable. No como amenaza. Como socio inevitable. Esto cambia todo, dijo. No, respondí. Esto lo aclara todo. La guerra nunca fue solo familiar. Fue estructural. Alguien externo diseñó el tablero. Y ahora cree que lo controla. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje simple. La próxima decisión será tuya. Sin firma. Pero sabía que era él. Porque ahora yo ocupaba el rol que más le interesaba. El externo con acceso. El único que podía convertir Erebo en ventaja o en trampa. Valeria se acercó. ¿En qué estás pensando? La miré. Miré al presidente. Miré la ciudad despertando tras el vidrio. Estoy pensando que el arquitecto diseñó equilibrio. Sonreí levemente. Pero olvidó algo. ¿Qué? Preguntó ella. Que el equilibrio puede inclinarse. ¿Y esta vez? La inclinación dependería de mí. El Imperio Lian ya no estaba en guerra consigo mismo. Ahora enfrentaba a alguien que creía entenderlo mejor que su propia sangre. Y eso lo convertía en el adversario más peligroso hasta ahora. Porque no quería destruirnos. Quería administrarnos. Y no hay nada más amenazante que alguien que cree saber qué es lo mejor para ti.